Muchísimas gracias. Es un placer recibir esta mañana aquí al licenciado doctor Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, académico, todavía dirige Estamos en la el universidad posgrado de coordinando unos programas de maestría ahí en UNIBE. en UNIBE, el posgrado de Derecho Constitucional, Derecho Tributario. Bueno, Cristóbal ha sido parte del debate nacional de la última década, por lo menos, y ya va dejando de ser un jovencito abogado, ¿verdad?, que venía aquí hace 10 años. Cristóbal, la Constitución del 2010 estableció un nuevo marco constitucional que obligaba a una serie de reformas legales. Yo no me acuerdo exactamente cuántas eran, pero eran muchas. ¿Cómo va ese proceso? Porque la gente cree que solamente la ley del régimen electoral que no se ha modificado, no se ha adaptado 6 años después de proclamada esa Constitución. 6 no, 8 años después. Pero parece que hay muchas otras leyes. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, el proceso de adaptación del marco legal al constitucional. A la Constitución del 2010 empezó con ímpetu, digamos, en los meses inmediatamente posteriores a la adopción de la nueva Constitución, y poco a poco se fue apagando, se fue ralentizando. Claro, en ese momento había cuestiones que eran impostergables. Había que aprobar la ley, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, de los procedimientos constitucionales, de la ley del Tribunal Superior Electoral, etcétera, 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 que eran órganos de nueva Pero en creación. El caso de la ley del Tribunal Superior Electoral se aprobó, pero la otra parte, la de cómo queda la Junta Central Electoral, en cambio no. Que ya no son jueces, se supone. No son los integrantes. Ni la Junta Central Electoral tiene 3 órganos, un pleno, una presidencia, una cámara administrativa y una cámara contenciosa que tenía. Ese es uno de los pendientes importantes, tal vez el más, el de la ley electoral. Está la ley del régimen de partidos y de agrupaciones y organizaciones ¿Quién lo manda la nueva Constitución? Que también deriva de un mandato expreso de la nueva Constitución. Hay una ley, digamos, especialmente importante, de la que se ha discutido poco y que no se aprueba, y que es un mandato expreso del artículo 115 de la Constitución. Es decir, el artículo 115 de la Constitución manda al legislador a adoptar una ley de control político y fiscalización. Es decir, rediseñado el marco constitucional que rige la Cámara de Cuentas, ampliadas las facultades del Congreso Nacional en materia de control político, ampliadas las facultades de auditoría y de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Lo que se imponía era, y eso es lo que dice el artículo 115, la adopción de un marco normativo que regulara cómo deberían hacerse las interpelaciones en las cámaras, cómo debían hacerse las invitaciones, cuál es el procedimiento que debe seguirse en materia de juicio político. ¿Y no había también una ley para la fiscalidad, de control fiscal del gasto? Debe elaborarse una ley para regular. La Constitución incorpora el concepto, algunos llaman el principio de sostenibilidad fiscal. De sostenibilidad fiscal, como le llaman. Eso debe ser regulado mediante ley también. Es decir, hay leyes importantes en el ámbito de la vida económica y del control de la actividad política y la fiscalización respecto de cómo se ejecutan los dineros públicos que no han sido aprobadas. En el caso de la ley de control político y fiscalización es especialmente inexplicable, bueno, no inexplicable, es especialmente crítico, porque recuerdo que el senador Julio César Valentín, el 16 de agosto del año 2010, es decir, en el acto de toma de posesión de su condición de senador, propuso eso, sometió un proyecto de ley. ¿En qué año? En el año 2010. 10. Sí, acuérdate que en el año 2010... Fue 6 años por mandato de esa Constitución. Entonces hubo elecciones y se eligieron diputados, senadores, etcétera.
Entonces ahí se propuso, lo propuso Valentín, el proyecto de ley de control y fiscalización que tuvo como base una propuesta que años anteriores había elaborado y presentado a la Cámara de Diputados Minú Tavares. Pero hay otras leyes más que se derivan de ahí, que son mandatos específicos. Hay una ley para regular la consulta y los plebiscitos, ¿no? O los referendos. La ley en materia de referendo, en sus distintas modalidades, la ley que regule los procedimientos de participación directa de la ciudadanía, que son los nuevos establecidos en los artículos 210, 272 de la Constitución. También esa se ha quedado están con la agravante, perdón, Adalberto, con la agravante de que sé que hay iniciativas, vamos a decir individuales, para cada una de las modalidades de participación directa, cuando lo que debería hacerse es consolidar en un único marco normativo todo lo relativo a los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. ¿Queda alguna otra ley que se derive de ahí? Deben quedar varias. No, hay muchas. Habría que hacer un ejercicio. Sí, habría que ser minucioso. Pero yo creo que esas son las más sencillas. Pero esas son las más importantes. Control político y fiscalización, participación política, régimen electoral, Junta Central Electoral y ley de partidos. Pero todas tienen un denominador común, que son leyes especiales que requieren, son leyes orgánicas. Son leyes orgánicas. Casi todas las que hemos mencionado parece que son orgánicas. De las materias y eso requieren 2/3 de los votos, y de ahí viene entonces que no se aventuran a buscar consenso. No hay, eso demuestra una pobreza de capacidad de buscar consenso entre nuestros legisladores. Yo creo que es más que eso, porque hay muchas leyes orgánicas, que se han aprobado. Claro. Es lo complicado aquí es las materias que regulan. Sí, pero esas son de orden político fundamentales. Es lo que te digo. Y de orden o sea, la ley de partidos no se ha aprobado, no es porque es una ley orgánica, es porque hay desacuerdo en cuestiones radicales entre los principales líderes y los principales partidos políticos. Ha habido desacuerdo. Y el desacuerdo radica en que hay reticencia a que se escruten y a que se controlen, sobre todo las cuestiones relativas al financiamiento, a la procedencia de los fondos, a la transparencia respecto de la procedencia de los fondos para el financiamiento de las campañas políticas. Esa es la cuestión, no es si es orgánica o no, es si quieren o no. Ni siquiera el regulados. Tema de si son elecciones primarias o... No, pero eso también ha dividido. Sí, pero por supuesto. No, pero no hay ninguna duda que eso ha sido convertido en fundamental. Pero hay quienes creen que parte de la polémica que se está dando ahora, y me gustaría oír su opinión al respecto, está fundamentada en que hay gente que no le interesa que esa ley... Hay mucha gente entre los partidos políticos que no le interesa que haya una ley de partido que regule un poco... Yo creo que la ley no existe por eso, porque no hay un nivel de compromiso real con el liderazgo en condiciones de tomar las decisiones. No ha habido. Sin embargo, yo creo que el tema de la discusión sobre las primarias se ha convertido en un obstáculo a las posibilidades de aprobación de la ley, pero es un problema en sí mismo. Claro que sí. Es un problema en sí mismo. Yo no creo que eso sea un tema que se haya buscado para sustraerse a la posibilidad de aprobar la ley. Yo creo que hay un tema dado por los intereses conflictos e intereses internos en los dos principales partidos del sistema político. O sea, y principalmente en el partido de gobierno. En el partido de gobierno, principalmente en el partido de gobierno, pero también en el segmento del comentario escuchaba a Juan Bolívar diciendo, es cierto, hay discrepancias respecto de cómo... Pero sin embargo, ahí el bloque de su partido ha mantenido, con algunos momentos de críticos, como hace 6 o 7 semanas atrás, cuando 7 se quedaron fuera, dijeron que por error, pero en general se han mantenido con una posición. El problema está en el PLD, que nunca han aflojado ninguno de los dos. Se ha movido. Fíjate que en el PRM, al final, y el discurso es en aras de que al final se apruebe la ley, somos partidarios de que los partidos internamente, de las elecciones, de las primarias cerradas, con padrón cerrado, pero en aras de que se apruebe, no nos vamos a oponer
a que los partidos puedan decidir internamente. Esa es la última posición oficial del Pero del digamos PRM. que es una transacción. Pero es una transición. Es una transacción que tú, bueno, puede o no estar de acuerdo, pero es una fórmula. Si ofertamos esto a cambio de lo que ustedes han planteado, nosotros planteamos esto. Pero ni esa oferta ha prosperado. No, porque es que el conflicto en el partido de gobierno parece que más profundo, es de profundo calado. Más profundo que en el expresidente Fernández quiere ser candidato y hay sectores que no quieren que sea candidato. Es simple. Hay un sector que no quiere que sea candidato, bien tal vez más, ese partido. Tal vez más de uno. Porque ese sector obviamente que cierto que ese es el problema principal. Ahora, ¿qué pasará? ¿Hay posibilidades de que antes de las elecciones tengamos una ley electoral, una ley de partido? Mira, yo pienso que la ley se va a aprobar. ¿Así? Sí, yo pienso que se va a aprobar. ¿Qué va? Sí, porque... ¿En esta legislatura? Sí, porque... En los 10 días, 8 días que quedan. Sí, porque al final... Dicen que ya hay porque al final, mayoría. ¿quiénes hacen la mayoría? Si el PRM dice, ok, para que haya ley, nosotros no nos vamos a oponer a que los partidos internamente decidan. No, pero es que eso no es lo que ese ya no es el conflicto. El conflicto ahora es adicional. Es que se señale específicamente que el Comité Central o el Comité Ejecutivo... Pero ese es un tema que se va a trasladar a los organismos internos del Sí, PLD. por eso, pero que ahora la diferencia está ahí. En el PRM no acepta poner qué organismo, sino que quede que en cada partido decidan cuál es el organismo. Ese es un nuevo matiz. Y cada partido tiene un estatuto. Ese es un nuevo matiz. Digo, ese es el último matiz de la diferencia. Lo que pasa es que si la ley no remite al estatuto, sino a los órganos de dirección y si de manera específica designara cuáles son los órganos, no importa lo que diga el estatuto. Ah, no, sí, pero claro que no por eso importa, es que los danilistas quieren que le diga específicamente que es el Comité Central, porque ellos tienen mayoría ahí. Entonces ellos quieren que le diga quién es que va a decidir, pero eso está claro. Ahora los PRMistas no parece que estén dispuestos a caer en ese gancho de decidir lo que el presidente si en ese aspecto no están los votos del PRM, se complica. Entonces sigue complicado, eso es el problema que hay. Por eso es que no. Pues tienen ya 3 semanas que el PRM hizo esa transacción. Han pasado 3 semanas ya desde cuando se dijo. Sí, pero acuérdate que ahí vino el término de la legislatura. Ahí vino el presidente, hizo la convocatoria, pero recién... Y después de eso tampoco han avanzado, al contrario, ahora se dividieron más, porque la comisión se subdividió. Subdividió ahora. Hay un líder de brazos ahí ahora. Después de la transacción se complicó más todavía. Sí, en vez de avanzar a la aprobación, se subdividieron. Eso es crítico porque eso equivaldría a poner en manos de la Junta Central Electoral activar, digamos, de manera considerabilísima las potestades reglamentarias de la Junta Central Electoral, las cuales son por definición limitadas en los aspectos más sensibles, que son los sancionatorios. Es decir, la Junta tiene facultad regulatoria incluso autónoma, pero esa facultad, la propia Constitución, le impone unos límites que no le impone en la misma medida al legislador. ¿Cuáles son esos límites? O sea, el alcance de las facultades de sancionar. Es decir, el legislador puede decir que son delitos y que no, y cuáles actuaciones pueden implicar que una persona o un dirigente de una organización X vaya a la cárcel. La Junta no puede hacer eso. La Junta no puede hacer eso. O sea, pero la Junta sí puede suspender la entrega del financiamiento. Si se viola el procedimiento puede hacerlo, digamos, observando una serie de procedimientos. Sí, pero no puede mandar preso, pero sí puede establecer el régimen electoral, las normas de estas elecciones son esta y esta. Y el que viole esta norma, le suspendemos el financiamiento. Sí, esa es una, y la otra es, recuérdate que la Junta Central Electoral es la que registra los candidatos aprobados. Sí, valida la candidatura que eligen los partidos. Pero mira puede también limitar eso. Sí, pero mira a qué me refiero. Más allá de cuáles sean o no las facultades de la Junta y más allá de si la Junta activa esas facultades de conformidad con los procedimientos que dice la Constitución y la Ley 107-13, que es la ley que regula el procedimiento de adopción de los actos normativos de carácter general
dados por los órganos de la administración, incluida la Junta. El tema es que las discusiones sobre el alcance de las facultades de la Junta Central Electoral se van a llevar más allá del ámbito de lo jurídico y van a estar dominadas por el interés de quienes tengan más posibilidades de oponerse y de, en el campo mío dicen, de acorar a la Junta Central Electoral en el ejercicio, para evitar que ejerza sus potestades. Por eso es que es tan importante que sea la ley, que sea el Congreso el que dicte las normas de regulación de la campaña electoral. Bueno, pero hay también quienes están planteando convocar a una nueva reforma constitucional para impedir que haya ahora en este proceso elecciones separadas, para volver a unificar las elecciones, porque le tienen miedo a esa separación y el costo de dos elecciones, una municipal primero y después una congresual y presidencial. Eso es una imprudencia. Eso es una imprudencia. Eso es una imprudencia mayúscula. O sea, cualquier iniciativa de tocar la Constitución en un contexto como el actual que vive el país es de un nivel de imprudencia inaceptable, porque no hay forma de que un llamado a modificar la Constitución no sea asumido, sea que haya, digamos, visos o no de veracidad. No hay manera de que no sea asumido como una iniciativa para alterar el régimen de reelección presidencial. No hay forma. No, eso está claro. ¿No cree que no es posible? No, que no es posible. Siempre aquí está demostrado que todo es posible. Lo que eso no es aconsejable en el contexto de tensión política que vive la sociedad dominicana, un escenario de reforma nuevamente de la Constitución en aras de restaurar la posibilidad de reelección del presidente. No, pero ellos no están hablando de eso, están hablando solo para unificar las elecciones. Pero vuelvo y digo, no hay manera de que se toque, de que se convoque a tocar la Constitución y que eso... que no salga el otro. No hay manera. Pero hay otra cosa, otro agravante para descartar eso. Es que es la primera vez no se ha sometido a prueba la votación así, porque la Constitución del 2010 lo estableció para esta elección, es que viene por primera vez la separación. Estaba unificado hasta la última, hasta la del 16. Además. Esta es la primera vez. Entonces, la Constitución lo establece y ahora lo vamos a volver a descalificar antes de que se someta a prueba. ¿Hubo alguien que se iluminó? Hubo alguien que al parecer se iluminó y pudo ver lo que iba a suceder. Se iluminaron después, y tanto que se discutió esa Constitución, porque se discutió por muchos meses. Por muchos Cristóbal. años. Varios años. Varios años. Los contenidos, casi 4 años. Fueron 4 años. Sí, los contenidos gruesos de la Constitución. De esa Constitución. Se estuvieron discutiendo desde el finales del 2006. Pasemos a otro tema. Adelante. Bueno, tú fuiste de los constitucionalistas. El Ministerio Público. Se van a introducir cambios en el Ministerio Público que están inclusive contemplados en la reglamentación interna de esto, pero se ha hecho una denuncia ahí fuerte de que ya está decidido quiénes serían los fiscales o las fiscales que sustituirían a los salientes. ¿Qué opinas sobre ese proceso? Mira, ¿Y qué sabe? Porque sabe, danos información. Mira, ¿Cómo te marcha eso? Yo he visto la discusión, las denuncias que se han hecho. Entonces vamos a verlo en dos fases. Efectivamente, la ley del Ministerio Público prevé un procedimiento distinto a lo que existía anteriormente para la sustitución de fiscales cuando cumplen sus funciones. Entonces hay un primer tema que yo creo que es importante analizar. El artículo 41 de la ley dice que los fiscales titulares, es decir, en el caso de, vamos a poner que es lo que la gente más conoce, la fiscal del distrito, la fiscal de Santiago, la fiscal de la provincia, los titulares, son designados para un periodo de 4 años. Esa es la regla. ¿Y que ahí se evalúa? Duran 4 años. Duran 4 años. Ese es el periodo para el que son designados. Dice luego el artículo 41 que podrían ser
reconfirmados para otro periodo previa evaluación del desempeño. La pregunta es, si la evaluación del desempeño es obligatoria para la continuidad, la evaluación solo procede si se pondera la posibilidad, vamos a ver, lo reformulo. La pregunta es, la evaluación solo procede si se pondera la posibilidad de continuar y no es obligatoria si se toma la decisión de que no continúe. Esa es la pregunta. Yo creo que el Consejo del Ministerio Público, de conformidad con la ley, no está obligado a evaluar a los fiscales. El Consejo puede, cumplidos los 4 años que dice la ley como regla, que es lo que dura el periodo del fiscal, sencillamente separarlos y convocar un concurso para suplir la plaza. Eso que implícitamente le está diciendo que ya lo evaluó. No. La evaluación es condición para la reconfirmación. Por eso, pero en otras palabras, el ministerio le está diciendo no te voy a proponer de nuevo por alguna razón. Ya lo evaluó. ¿Cuál es el tema que se ha presentado ahora? Que la Fiscalía de Santiago, la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía de la Provincia tienen 6 años y medio. Sí. Es decir, están a un año y medio de terminar su hace periodo. 2 años y medio que debió tomarse la decisión. Y no la tomaron. No se tomó. Y entonces, en ningún sentido. Y hubo como dicen en los contratos de inclinato, una reconducción tácita. Claro. Y ahora lo quieren sacar antes de que cumplan el segundo periodo. Sí, pero eso se puede hacer. Bueno, evidentemente que se puede, pero... Y no es ilegal. Pero la lógica te dice que no debería hacerse. No, lo que no debe hacerse es hacerlo al margen de la ley. Es decir, lo que debe hacerse es convocar un concurso. ¿Cuál es la gravedad que se ha presentado a partir de ayer con la denuncia que hizo la periodista y buena amiga Edith Febles? Edith ha hecho una denuncia grave. Edith ha dicho, ya se sabe quiénes son los que van a sustituir a los fiscales. Eso sí es grave. Si eso es así, eso es de una gravedad absoluta. Pero los fiscales pueden ser sustituidos. No, pero nadie pueden ser sustituidos sin ser evaluados. Pero después de pero no tenía que hacerlo a los 4 años, al término del periodo. Sí, pero vamos a mover escenarios. Hace 1 año y medio, algunos jueces cumplieron su función, cumplieron el periodo para el que fueron electos. Sí. No han sido sustituidos todavía. Es decir, es habitual que aquí un funcionario cumpla su periodo y la propia Constitución dice, permanecerán en sus funciones mientras no sean sustituidos, en el caso de los que son por mandato de la Constitución. Y la ley, mientras no sean sustituidos, permanecen en funciones. Pero permanecen en sus funciones hasta tanto sean sustituidos. Hay un tema político aquí que es claro. En este momento, la sociedad dominicana, como nunca antes, tal vez lo había hecho, está parada en 2 pies reclamando sanciones a la corrupción y fin de la impunidad. En todo esto, y además acusando a la justicia, porque la justicia está en el banquillo de los acusados, por ser lenta, por ser complaciente. En el banquillo ciudadano. En el banquillo ciudadano, aunque legalmente no haya ningún proceso. Frente a esa situación, hay algunos fiscales que se han convertido en símbolos de rectitud y de responsabilidad frente a los casos que le han llegado. Es el ejemplo del Distrito Nacional, la Fiscalía Nacional. Sustituirla en medio de un proceso como esto, independientemente de la legalidad o no que tenga esto, no es motivo de preocupación como la que ha expresado la ciudadanía. Cuando tú ves el cronograma descrito por Edith Febles, preocupa. O sea, cuando tú dices cómo inicia, o sea, hubo un llamado desde la Cámara de Diputados. 3 días después de ese llamado hubo la convocatoria. 2 días se da un plazo de 48 horas que luego hay que ampliarlo. Es decir, hay gente como que le han arreglado el puesto. Cuando eso se da en esos términos es casi inevitable que se susciten sospechas respecto de
la existencia de... Y además, otra otras cosa que motiva cuestionamiento, Cristóbal. Si no se sustituyeron cuando debieron de hacerse, ¿verdad? Se han perdido 2 años y tanto, y no lo hicieron. ¿Por qué han acelerado tanto este proceso? Porque ha sido lo que no es otro motivo de preocupación. Mira, Bueno. yo creo que el Ministerio Público, el Gracias. Procurador General de la República, tiene el deber de dar una explicación. Yo sé que la prensa recoge declaraciones de la Procuraduría dadas en el día de ayer, pero esta es una denuncia que no la ha hecho cualquier persona, la ha hecho una periodista de la más absoluta credibilidad en la República Dominicana. O sea, Edith es una periodista, no tengo que decírselo a ustedes, de la más absoluta credibilidad la reconocimos y ahorita y dándole de las más altas competencias. O sea, no es Además, una persona acostumbrada a decir... Ha presentado evidencia, ¿entiendes? no se está inventando nada tampoco. Entonces, eso amerita una explicación detallada por parte de las autoridades competentes, porque no es posible, y mira, lo digo primero reconociendo que no es ilegal que se produzcan las sustituciones y que no es obligatoria la evaluación, primero. Y segundo, yo conozco algunas de las personas que están en la lista y son absolutamente meritorias. Pero el tema no es ese. Pero va ¿quién elige? Si funcionan o no los órganos. El tema es que no puede ser que un proceso tan sensible como el proceso de cambios en las estructuras, algunas de las estructuras más sensibles del Ministerio Público, empiece con un manto de duda como el que ha empezado este. O sea, eso tiene que ser aclarado. Pero hay el espíritu del artículo 41, cuando establece que el mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único periodo consecutivo, previa evaluación de desempeño, tiene un espíritu que queda de todas maneras. Si a usted lo dejan ahí y no lo evalúan y lo dejan correr, que diciendo cualquier día lo puedo quitar, no va contra el espíritu por qué el concurso y por qué la evaluación. No es para mantener algún nivel de independencia. Entonces, mira, ya el funcionario del Ministerio Público queda a expensas de que cualquier día lo pueden cambiar. Si tú me dices a mí que si dependiera de mí, ¿qué pasaría con la Fiscalía del Distrito, con la Fiscalía de Santiago, con la Fiscalía de la provincia? Yo digo que completen 8 años. Si dependiera le queda un año y medio, por ejemplo, la del Distrito. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo reconozco que las titulares de esas 3 demarcaciones no lo han hecho bien, han hecho un trabajo excepcional. Sí. Han hecho un trabajo excepcional. O sea, la fiscal del Distrito Nacional se ganó por méritos propios el sitial que tiene en el aprecio de la sociedad dominicana. Está diciendo una persona que muchas cosas, en muchas decisiones que ella ha adoptado no está de acuerdo. Pero reconozco que como la que más se ha ganado a pulso el reconocimiento de la sociedad dominicana. En ese sentido yo te diría que complete 8 años no es un problema. Que sea sustituida sin evaluación no es ilegal. Ya. Las altas cortes también tienen que ser reformuladas y hay un proceso legal ahí pendiente. Digamos, el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, hay gente que sale... Esos dos, porque en el Tribunal Superior Electoral ya se produjo la renovación. Sí. ¿Qué pasará y cuál es la cantidad de jueces que tienen que ser sustituidos? De conformidad con la Constitución, hay, digamos, en el Tribunal Constitucional el periodo por el que son electos los jueces es 9 años. El máximo periodo. Ahora bien, como la renovación del Tribunal Constitucional se da de manera parcial por cada 3 años, cada 4 años, entonces se estructuró un esquema para la primera promoción que es una excepción. Es decir, hay un grupo de jueces, 5, que dura 12 años, hay un grupo que dura 9, el tiempo reglamentario, y hay un grupo que dura 6. Los 6 de ese tercer grupo ya cumplieron su periodo. Ahora bien, esos... Y lo cumplieron en diciembre pasado, creo que fue. En diciembre, el 28 de diciembre, pero eso no son 6.
Esos son 4. Esos 4 cumplieron el periodo de 6 años. Esa es la cosa. Cumplieron el periodo de 6 años en diciembre. Esos 4 deben ser considerados, porque la Constitución no dice que obligatoriamente cesan. Sí. Lo que dice la Constitución es que esos 6, excepcionalmente, porque no está permitido la reelección, es decir, es un periodo único, pero excepcionalmente los que fueron seleccionados por 6 años de la primera promoción pueden ser para que continúen, considerados para un nuevo periodo. Y los que vayan a suplir una vacante que le queden menos de 5 años, sí, también. Es decir, y entonces el nuevo periodo ya sería por los 12 años. No, por 9. ¿Por 9? Por 9. ¿Qué es el periodo? A ver, sí, por 9 que es el estándar. Por 9. Entonces, hay 4 plazas que deben ser sometidas a examen por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay alguien también que sale por edad. En el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el magistrado Víctor Gómez Vergés, que es el que también cumplió la edad reglamentaria, es también de los 4 que fueron designados. Okay, entonces estamos hablando de 4 de 6 años. Son 4. ¿Y en la Suprema? En la Suprema Corte de Justicia la situación es distinta. En la Suprema Corte de Justicia lo que manda la Constitución es a una evaluación cada 7 años, una evaluación de desempeño. Sí. Y la evaluación de desempeño debe decir entonces quiénes cumplen los requisitos para continuar y quiénes no. Es decir, el desempeño determinará además, quiénes continúan y quiénes no. Hay vacantes además. En la Suprema. Bueno, el actual presidente de la... todos fueron sustituidos, todos fueron suplidas. Sí. Acuérdate que el año pasado se designaron 3 nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia. O sea, ahora mismo la Suprema está funcionando con su matrícula completa. Pero en diciembre se cumplen los 7 años. Hay que hacer la aclaración, no es para una sustitución sino para una evaluación de los jueces, sino para una evaluación de su desempeño, y eso implica que deben previamente elaborarse las matrices para la evaluación de ese desempeño, revisarse los reglamentos para que se establezcan con precisión, con claridad, los criterios sobre los que van a ser evaluados. ¿Y a qué atribuye el hecho de que en el Tribunal Constitucional no se haya producido no se haya resuelto ese tema, pese a que ya estamos hablando de 7 meses? Bueno, llevan cuántos meses, pero... 7 meses, pero bueno, diríamos que aquí eso es hábito, ¿verdad? Eso no solo aquí, en España recuerdo hubo no hace tanto, se prolongó durante casi 2 años el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. O sea, eso no es una anomalía que se prolongue unos meses. No es una anomalía, pero sí depende de factores políticos. Probablemente también en España, por ejemplo, el gobierno ahora que tiene una minoría congresual, probablemente no le convenga, si puede dejar prolongar un periodo por algo, lo va a dejar, buscando que venga una nueva elección que tenga mejor posibilidad de aprobación de sus propuestas. Pero pareciera que hay aprestos para la convocatoria del Consejo ya hace una semana. Eso parece que ¿El Consejo de la Magistratura? Hay que agradecerle muchísimo a Cristóbal Rodríguez. Un honor siempre estar con ustedes. Para que haya sacado su tiempo y responder nuestra invitación aquí. Vamos a despedirnos con un cafecito de estos asuntos legales. Entonces, el café es tan bueno como la entrevista. Suerte, gracias, Cristóbal. Muchas gracias.